Este es el tercer y último tema de este capítulo. Vamos a mostrar cuáles son las funciones de entrada y salida estándar que son más útiles y todavía se encuentran disponibles hoy día, a diferencia de las que vimos en el primer capítulo para leer o imprimir un solo carácter, que ya no están en uso, y si algunos compiladores todavía la incluyen, pues cada uno la utiliza de manera diferente, por lo cual ya no son estándar. En el segundo capítulo vimos las funciones gets y puts, que sirven exclusivamente para leer e imprimir cadenas de texto, lo cual tampoco es muy práctico. Y ahora vamos a ver las funciones scanf y printf, que nos van a permitir leer del teclado e imprimir en la pantalla con un formato predeterminado. Aquí estas funciones se encuentran disponibles ambas también en la librería stdio.h o Standard Input Output. Y bueno, scanf va a ser la función que utilizaremos nosotros para entrada de datos. Aquí va a recibir, digamos, dos parámetros. El primero es una cadena de texto con el formato o plantilla que nosotros vamos a utilizar para leer, y seguido aquí los puntos suspensivos los vamos a sustituir por una lista de variables, puede ser una o varias variables que van a ir separadas por comas. En el caso de printf, que es para imprimir en la pantalla, vamos a utilizar también una cadena de texto con el formato y seguido de una lista de variables que puede ser una o varias. En el caso de la entrada de datos, el formato solamente va a incluir los tipos de datos que vamos a recibir de dichas variables, es decir, un entero, un flotante, una cadena de texto, etc. En el caso de printf, aquí en el formato, la cadena de texto con el formato, podemos incluir o mezclar texto con los valores de las variables que van a ir enlistadas al final, aquí separadas por comas. Aquí tenemos formato, es una cadena de texto en la que indicamos los tipos de datos que vamos a leer del teclado o imprimir en la pantalla. Los detalles los vamos a ver en la siguiente lámina. Y en el caso de scanf y printf, para scanf solamente vamos a especificar los tipos de datos, como les comentaba, y en el caso de printf podemos mezclar los tipos de datos con texto. Los puntos suspensivos los vamos a sustituir por una o varias variables separadas por coma. Y bueno, ya que refirmamos esto, vamos a pasar a los tipos de datos. Aquí tenemos para tipos de datos entero, vamos a utilizar %d. Para los tipos de entero sin signo vamos a usar %u. Para los datos de valor flotante vamos a utilizar %f. Y para los datos que van a ser una cadena de texto vamos a utilizar %s. Aquí podemos utilizar también unos modificadores para los valores numéricos. Por ejemplo, cuando son números largos, vamos a intercalar entre el signo de % y el tipo de dato una letra L, que significa long o largo. Es decir, un número entero largo con signo o un número entero largo sin signo. Aquí la U es de unsigned, es decir, que no lleva un signo. Si desean un poco más de detalles, más tipos de datos y modificadores, les sugiero visitar esta página c++.com, que maneja especificaciones estándar del lenguaje C y C++. Bien, aquí tenemos un ejemplo muy pequeño. Si recuerdan, en el capítulo anterior nosotros hicimos un programa en el cual se solicita al usuario que introduzca su nombre y posteriormente dice hola y el nombre del usuario. Sin embargo, era bastante primitivo, ya que introduce un salto de línea en cada cadena de texto que se imprime, y bueno, esto nos proporcionaba una salida con varios renglones y bueno, da un aspecto bastante desagradable.
Aquí vamos a utilizar lo que es la entrada de datos y salida de datos con formato, utilizando las funciones printf y scanf. Aquí vamos a declarar una variable de texto de 30 caracteres de longitud y una variable entera que se va a llamar edad. Aquí lo que vamos a hacer es imprimir introduce tu nombre. Esta función aquí no va a realizar un salto de línea a menos que nosotros se lo especifiquemos. Así que inmediatamente después de introduce tu nombre, aquí va a quedar el cursor en espera de que el usuario introduzca el dato desde el teclado. Aquí en la siguiente instrucción lo que va a hacer es leer desde el teclado el nombre. Aquí en el formato estamos especificando que es de tipo texto, una cadena de texto, y posteriormente aquí se va a almacenar en la variable nombre. Una vez que lo hemos leído del teclado, ahora va a imprimir introduce tu edad. Posteriormente aquí al frente, nuevamente porque no hay un salto de línea, va a leer desde el teclado una variable de tipo entero, aquí en la variable edad. Aquí vamos a utilizar este símbolo de ampersand a la izquierda de las variables numéricas. Esto se los voy a explicar posteriormente cuando estemos utilizando apuntadores en el siguiente capítulo. Mientras nosotros vamos a incluir solamente las variables numéricas con un signo de ampersand o de and a su izquierda. Y en las variables de texto las vamos a escribir tal cual sin este símbolo. Y bien, aquí finalmente lo que vamos a hacer es imprimir hola. Aquí vamos a sustituir una cadena de texto, coma, tienes, aquí sustituimos un valor entero y años y un salto de línea. Aquí que va a imprimir hola, va a sustituir el primer valor de la primera variable de la lista, es decir, el nombre, lo va a sustituir aquí. Tienes aquí este otro tipo de dato, lo va a sustituir por la edad. Aquí tenemos que es de tipo entero, el %d, y lo va a sustituir por la segunda variable. Aquí el primer formato lo va a sustituir con la primera variable y el segundo dato con la segunda variable. Esto vamos a verlo aquí en este programa de ejemplo que ya tenemos. Vamos a compilarlo. Es este de aquí. Y ya ha compilado nuestro, no, todavía no, y ya hemos generado nuestro programa. Aquí está. Vamos a ver primero el código fuente para que vean cómo es que lo hicimos. Aquí está, si se fijan, es el mismo programa que tenemos aquí en la lámina, pero lo tenemos aquí ya en nuestro editor de texto. Esto es lo que nosotros acabamos de compilar. Entonces vamos a hacer un recuento de qué es lo que va a hacer nuestro programa. Aquí declaramos la variable nombre de 30 caracteres, edad de tipo entero, imprimimos introduce tu nombre, lo leemos del teclado, una variable que va a ser de tipo cadena de texto, la variable va aquí, después vamos a imprimir introduce tu edad, después vamos a leer un valor de tipo entero en la variable edad y finalmente vamos a imprimir hola, nombre, coma, tienes tantos años. Y el primer valor aquí del formato se va a sustituir por la primera variable y el segundo valor aquí en el formato se va a sustituir por la segunda variable. Entonces vamos a ejecutar nuestro programa. Introduce tu nombre, vamos a poner Juan.
Introduce tu edad, vamos a poner 30 años, 30. Y lo que está haciendo aquí es, hola Juan, tienes 30 años. A diferencia del programa anterior que nos imprimía hola, coma, salto de línea, Juan, otro salto de línea, y no nos hubiera funcionado para la edad, ya que las funciones puts y gets solamente funcionan para cadenas de texto. Aquí con scanf y printf nosotros podemos imprimir y leer del teclado cualquier tipo de dato. Vamos a continuar aquí con la presentación. Bueno, aquí estamos especificando, estamos declarando dos variables. Aquí imprimimos la solicitud del nombre y lo leemos del teclado. Y imprimimos la solicitud ahora de la edad, bueno, aquí es edad, no nombre, y la leemos del teclado para almacenarla en la variable, aquí. Bien. Ahora vamos a hacer el primer ejercicio, ya como parte de nuestro curso. Este primer ejercicio yo ya lo tengo aquí desarrollado, les voy a mostrar cómo es que se hizo. Y va a haber un segundo ejercicio que ustedes lo van a elaborar en casa. Aquí lo que vamos a hacer es un programa que nos calcule el área de un triángulo rectángulo. ¿Cómo es que se calcula el área? Tenemos aquí la medida de la base, la altura, y el área es la base por la altura dividida entre 2. Base por altura sobre 2 o entre 2. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos primero la declaración de que vamos a incluir nuestra librería stdio.h, que incluye las funciones printf y scanf. Aquí en la función main vamos a declarar ahora tres variables de tipo flotante, ya que como hay una división no tenemos la garantía de que el resultado vaya a ser de tipo entero. Así que vamos a utilizar ahora números con punto flotante. Tenemos la variable a para el área, b para la base y h para la altura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a imprimir introduzca la base. Después la vamos a leer en la variable b, pero en este caso b es de tipo flotante, así que vamos a especificar aquí %f y lo vamos a leer en b, que es de tipo flotante. Aquí les recuerdo, las variables de tipo numérico llevan un signo de AND o ampersand a la izquierda. Después vamos a leer la altura. Introduzca la altura. Entonces la vamos a leer del teclado. Aquí en formato especificamos que va a ser de tipo flotante. Y vamos a especificar aquí la variable altura con un signo de ampersand a la izquierda. Finalmente, A, que es el área, va a calcular, bueno, más bien vamos a calcular aquí cuál es el área y lo vamos a almacenar en la variable A. Aquí tenemos que es base por altura entre 2. Si recuerdan, en los operadores aritméticos la multiplicación es el asterisco y el signo de división es la diagonal. Aquí estamos agrupando utilizando paréntesis para calcular la base por la altura dentro de esto como un solo valor y el resultado dividirlo entre 2. ¿Por qué? Ya que si no ponemos nosotros nuestro paréntesis, no va a saber qué operación hacer primero, si la división o la multiplicación. Entonces aquí vamos a agrupar todo esto, esta multiplicación, y posteriormente se va a hacer la división. Finalmente, aquí ya que hemos calculado el área, vamos a imprimir el área del triángulo S. Nuevamente aquí tenemos printf con formato y aquí estamos combinando el texto con datos. Va a imprimir el área del triángulo S y aquí está especificando que es un valor de tipo flotante que va a ser sustituido por la variable que especificamos aquí. Finalmente, el programa va a devolver el control al sistema operativo con la sentencia return. Y aquí el 0 indica que todo transcurrió correctamente, no hubo problemas ni errores, entonces devuelve un estatus de 0. Y de esta manera el programa va a finalizar.
nosotros vamos aquí a compilar nuestro programa, es este de aquí. Ahora vamos a hacerlo ejecutable. Y listo. Vamos primero a ver nuevamente nuestro programa aquí en el editor de texto. Así es como se ve. Tenemos las variables, introducir la base, la lee del teclado, imprime la solicitud de altura, la lee del teclado, calcula aquí el área e imprime finalmente el resultado y devuelve el control al sistema operativo. Ya tenemos aquí compilado nuestro programa, vamos a ejecutarlo. Vamos a poner, por ejemplo, no, este no es este de aquí. Vamos a ejecutarlo y nos va a preguntar la base. Vamos a poner que la base es de 10. La altura vamos a poner que sea de 5. Recordemos que la fórmula es base por altura sobre 2. Entonces es base por altura, son 10 por 5, son 50. Entre 2 nos tiene que dar un resultado de 25. Y aquí está. Nos le está dando como un número de valor de punto flotante. Supongamos que nosotros tenemos unas cantidades que no nos devuelven un número entero. Vamos a suponer que introducimos un valor de 11 y un valor de 13. Y aquí nos va a devolver un número flotante, 71.5. Y bien, regresando aquí a nuestra presentación, de esta manera, con este programa bastante sencillo, podemos calcular el área de un triángulo. Y no solamente de esto, podemos utilizarlo para cualquier tipo de figura geométrica. Aquí en la siguiente lámina, como ejercicio para ustedes, vamos a calcular ahora el área de un círculo. La función que vamos a utilizar necesita del radio solamente. Aquí nos va a pedir el radio. Y vamos a tener que área es igual a pi por radio al cuadrado. Y de esta manera vamos a obtener el área de nuestro círculo. Aquí en el programa que ustedes van a hacer, vamos a tener una constante o una definición, ustedes lo van a decidir, que va a ser pi igual a 3.1416. Y para el r cuadrado, les recuerdo que r por r es igual al cuadrado de la variable. En general, cualquier variable, si fuera por ejemplo x cuadrada es igual a x por x. Así que ustedes van a hacer lo necesario para ajustarlo y hacer un programa parecido a este, pero para la circunferencia. Eso ya queda de tarea para ustedes, y al final de todo el curso vamos a incluir la lista de todos los programas y proyectos que vamos elaborando, para que si ustedes se atoran en alguno de los ejercicios puedan corregirlo. Nos vemos en el siguiente capítulo, ya para comenzar con la parte más interesante de este curso. Hasta luego.